nuevamente, mi gente. Nuevamente sean todos bienvenidos a su canal cristiano. Cristo es el fundamento seguro. Esta vez estamos respondiendo una pregunta que nos dejaron desde Ecuador. Una persona que se llama Blanca Michelle me dice lo siguiente: Pastor Luis, bendiciones, les saludo desde Ecuador. Tengo una pregunta. ¿En la Biblia dice que Dios creó un solo arcángel o existen arcángeles en plural? Bueno, damos gracias a Blanca por su pregunta desde Ecuador. Que Dios te bendiga. Y vamos a responder esta pregunta a la luz de la Biblia. Si tú eres nuevo y estás viendo este video, te pido dos cosas. Primero, que te suscribas a este canal. Y segundo, que puedas compartir para que más personas aprendan acerca de los temas bíblicos. Y pues nuestro canal también pueda llegar a más personas. Así que sin más, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de este tema. Bueno, lo primero que tenemos que ver en la Biblia es que la palabra arcángel solamente aparece dos veces en la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4:16 y Judas 1:9. En estos versículos aparece un personaje llamado el arcángel Miguel en Judas 1:9, pero en el otro versículo ya citado aparece que un arcángel tocará la trompeta antes de que Jesucristo venga a resucitar a los muertos. La palabra arcángel en la Biblia significa ángel principal o jefe de ángel. En estos dos textos se ve que son los únicos dos nombres de arcángel que aparece en la Biblia. Uno se identifica como el arcángel Miguel en versículos como Judas 1:9, y en el Antiguo Testamento el nombre Miguel aparece 3 veces y 2 en el Nuevo Testamento, en los versículos de Daniel 10, versículos 13 y 21, Daniel 12:1, Judas 1:9 y Apocalipsis 12:7. Con esto en mente vemos que la identidad de uno de los arcángeles es bien claro en la Biblia, pero el otro arcángel que aparece en 1 Tesalonicenses 4:16 no se nos da la identidad. Segundo, en todos los versículos que vemos al arcángel Miguel, siempre vemos que este ángel o arcángel está siempre ejecutando alguna acción o labor, como un ángel más de Dios. Pero sin embargo, estos textos no nos dicen o enseñan que el arcángel Miguel sea el único arcángel. Estos versículos solo nos muestran una situación en particular o específica en la cual participa este arcángel, porque la Biblia nunca asigna al arcángel la palabra solo o único, como por ejemplo son palabras que en la Biblia se refieren cuando denota de que es un ser único o que no hay más. Por ejemplo, en Juan 17 Jesucristo dice que te conozcan a ti, el único Dios. Significa que no hay Dios, no hay dioses verdaderos. El único Dios verdadero es el Dios de los cielos. Y también en Juan 1:18, al referirse a Jesucristo se utiliza la palabra unigénito, que significa único y solo. Estos sustantivos nos muestran o enseñan cuándo se aplica a un ser o a un personaje que sea unigénito, que sea hijo único o que sea solo o único a lo largo de la Biblia. Pero sin embargo, cuando encontramos los versículos asignados al arcángel Miguel, nunca aparece con el sustantivo o con las palabras unigénito, solo o único arcángel. Simplemente los versículos donde aparece tanto arcángel Miguel como la palabra Miguel
simplemente narra una situación en particular donde participa dicho arcángel en la obra de Dios asignada como uno de los ángeles, en este caso principales, como también se le llama en Daniel 10:13. Por otro lado, también al analizar otros títulos dados al mismo arcángel Miguel, vemos que se usan títulos ahora sí en plural, como por ejemplo en Daniel 10:13, donde a Miguel se le llama uno de los principales príncipes, mostrando la Biblia que príncipe es otro título para este arcángel, por lo cual nos hace ver que en este título, en este otro título aplicado al arcángel Miguel, sí nos enseña en plural que hay más príncipes, lo que es muy obvio también entender que Miguel es uno entre ese grupo de príncipes o arcángeles. Vamos a ver el versículo de Daniel 10:13. En Daniel 10:13 se le asigna un plural a Miguel. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, note, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En este versículo se enseña muy claramente que seres de la misma categoría de Miguel, que es uno de los príncipes principales, aquí en este texto se ve muy claramente que existen más seres de la misma categoría o del mismo rango, por lo que nos hace entender que pueden ser arcángeles. Y de hecho, al encontrar el versículo de Tesalonicenses 4:16, cuando a la voz de este arcángel desciende Jesús para resucitar a los muertos, la identidad de este otro arcángel no se muestra con exactitud, no se da nombres, por lo cual se sobreentiende que es otro arcángel. Al tomar ese versículo y Daniel 13, podemos llegar a la conclusión, al analizar también otros títulos, como por ejemplo príncipe o príncipes, podemos asociar que existen más arcángeles. De hecho, este título de príncipe también se aplica a los ángeles, a otros ángeles como por ejemplo los querubines. De hecho, también al mismo Satanás, en Juan 12:31, Jesucristo le llama el príncipe de este mundo. También se le aplica a los querubines o a otros ángeles este título de príncipe. Por lo tanto, al analizar estos títulos dados a Miguel el Arcángel, vemos que se usa en plural aquel título. Y el ejemplo más claro está en Daniel 13. También en Daniel 12:1, nuevamente se le llama a Miguel el gran príncipe, es decir, príncipe principal, mostrando la Biblia que príncipe es otro título para el arcángel Miguel. Por otra parte, también decíamos al inicio que en la venida de Jesucristo, según 1 Tesalonicenses 4:16, se dice que el Señor descenderá a la trompeta de un arcángel, cuyo nombre no se revela en el versículo, y esto justamente concuerda con lo que dice 1 Corintios 15:52, que se tocará trompeta en la resurrección de los muertos y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esos dos versículos para ver qué más luz nos ofrecen acerca de este tema tan interesante. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Note que aquí en la venida del Señor
Dice que en la bajada o la venida de Jesucristo se dará la señal por la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Y luego, a consecuencia de esto, el Señor mismo bajará del cielo. En este versículo, como decía desde el principio, no se nos da la identidad de este arcángel. Por lo tanto, no se puede decir que sea el arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel, en los versículos que aparece, siempre este arcángel aparece luchando o defendiendo, mas no tocando trompeta. Por lo tanto, es obvio concluir que no es el mismo arcángel, es otro arcángel. También en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice lo siguiente. Dice, cuando suene la última trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados. Este versículo es un paralelo de Primera Tesalonicenses 4:16, donde se habla de la resurrección de los muertos, de la venida de Jesucristo y también de la trompeta tocada por dicho arcángel que aparece en la escena de Primera Tesalonicenses 4:16. Por lo que se puede concluir a la luz de toda la Biblia que no solo hay un arcángel en toda la Biblia, así como existen miles y millones de ángeles, como dice Hebreos 1, 13 y 14, que todos los ángeles, y hablando de todas las categorías, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos son servidores de Dios y también serán servidores de nosotros, los que seremos herederos de la salvación, como lo dice Hebreos 1, 13 y 14. Así en la Biblia también aparece claramente la identidad de Miguel como el arcángel en textos ya nombrados y citados, y también la identidad de este otro arcángel en Tesalonicenses, donde no se especifica la identidad y donde tampoco se da nombres, así como también aparece en otros versículos muchos ángeles haciendo muchas labores, pero sin embargo se da solo el nombre de un ángel, que es el ángel Gabriel. Pero sin embargo, a la luz de la Biblia, se ve que existen millones y millones de ángeles de todas las categorías. Sin embargo, podríamos entonces concluir que existe más de un arcángel en la Biblia, porque dice en Hebreos 1:13, ya citado, que Dios hizo, dice, a los ángeles espíritus. Y en ese versículo la palabra ángel, cuando los llama que Dios hizo a los ángeles, se está refiriendo a todas las categorías. Es decir, con una sola palabra Dios especifica todas las categorías espirituales o angélicas. Hemos visto que aparece la identidad de un arcángel llamado el arcángel Miguel, y también aparece otro arcángel cuya identidad no está clara, porque si fuera el arcángel Miguel, el texto lo especificaría. Pero el versículo solo dice, a la voz del arcángel, a la trompeta de Dios, descenderá el Señor y los muertos resucitarán. Así que para responder esta pregunta, podemos concluirla de la siguiente manera. Que sí podríamos decir a la luz de toda la Biblia que existe más de un arcángel. A pesar de que no se diga o no se nombre, sin embargo, vemos los textos paralelos donde aparecen situaciones de arcángeles o donde aparece un nombre y donde solo aparece el sustantivo arcángel. Si este video te edifica, déjame un comentario, suscríbete y déjame tu pregunta, déjame un comentario si estás de acuerdo o no. Que Dios te bendiga y recuerda, Cristo es el fundamento seguro. Te saluda tu servidor, el pastor Luis Enrique. Bendiciones para todos.